Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas, y hoy nos reencontramos con Laura Mas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Oriol, pues encantada de volver a verte, aunque sea virtualmente. Totalmente, es un placer volver a tenerte aquí en este espacio. Te presento, eres periodista, escritora de la obra La maestra de Sócrates y de Olimpia, tu última obra. La idea es, en esta entrevista, poder conocer los entresijos de esta nueva novela, donde concretamente vamos a conocer la madre de uno de los conquistadores de mayor éxito a nivel global o histórico, que es Alejandro Magno, y su madre, Olimpia, que luego también desvelaremos que tenía otro nombre, pero eso ya lo iremos diciendo. En primer lugar, Laura, me gustaría saber de dónde surgió la idea de escribir esta obra de Olimpia. Pues la verdad es que a raíz de la escritura de mi primera novela, La maestra de Sócrates, Ujú, yo me fui enamorando cada vez más de todo el periodo de la Grecia clásica, ¿no? ujú, De hecho, mi primer libro transcurre en el siglo V antes de Cristo y sí, aquí, en esta nueva novela, con Olimpia, solo me he ido un siglo después, al siglo IV antes de Cristo, a las puertas del helenismo. Y bueno, de nuevo me encontré ante una mujer que llamó muchísimo mi atención y de la manera más casual, porque yo seguí formándome. Una vez publicada la primera novela, yo seguí leyendo muchos ensayos, biografías que iban por esa época, ¿no? Y de repente tuve en mis manos un libro maravilloso de Alejandro Magno, escrito por Robin Lane Fox, por quien lo ujú, quiera mirar. La verdad es que es una biografía muy completa, lo publicó la editorial Acantilado, que a mí me encanta. ujú. Y, y ahí empecé a escuchar el nombre de Olimpia, ¿no? Y me sucedió pues lo mismo que me pasó con la maestra de Sócrates. Pensé, ¿cómo puede ser que una mujer tan relevante a nivel histórico haya pasado de puntillas o prácticamente desapercibida para mí y seguramente para mucha gente? Porque si preguntamos a nivel popular qué sabe la gente de la madre de Alejandro Magno, creo que poquito en Ujú. general. Entonces eso pues ya fue un motivo de peso para rescatar a esta mujer y darle voz, en este caso en primera persona. Toda la narración del libro la hago desde el punto de vista de Olimpia. Qué bueno. Hay que decir también que esta mujer es una mujer realmente luchadora porque sus circunstancias también fueron muy complicadas. Yo por lo poco estoy empezando a ver la obra, no he podido llegar hasta el final, por lo poco que he leído, que es esa introducción, esa parte inicial, ¿no? De la historia de cómo ella pues empieza también con ese matrimonio, ¿no? Y cómo se da cuenta también de cómo es la corte. Al final te das cuenta de que es una situación en la que tienen que estar alerta continuamente. Hay peligros Claro, constantemente. eso es, Uriel. Yo muchas gracias por leerme de nuevo con tanto cariño y por supuesto por darme un espacio otra vez. La verdad es que Olimpia vivió en una época muy complicada en general para las mujeres. Ujú, Perdón, para las mujeres. Entonces, a pesar de su rango, porque ella llegó a la corte de Macedonia ujú, eh, siendo la principal esposa del rey, que no la ujú. única, ojo, y esto es muy Sí. importante porque por aquel entonces en Macedonia imperaba la poligamia. No está claro si ella fue la cuarta o la quinta esposa del rey, pero lo que está claro es que tuvo que rivalizar con otras mujeres que ya habían contraído matrimonio con Filipo, el rey de Ujú, Macedonia, y sobre todo había una que ya le había dado un hijo varón, Filipo Arrideo, que a lo mejor a algunos os suena, ujú. y claro, todas aquellas que tenían hijos varones con el rey aspiraban a que este retoño acabase heredando el trono, como no podía ser de otro modo. Entonces Olimpia enseguida, a pesar de su juventud, porque tenía aproximadamente unos 16 años, Sí, cuando fue esposa del rey, pues tuvo que apañárselas, ¿no? Y saber defender lo que era suyo. Entonces, esta novela, a diferencia de la primera, que era muy reposada, muy filosófica, reflexiva, pues esta novela tiene mucha intriga palaciega, sí. que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y luego también te diré así brevemente que Olimpia no solo no lo tuvo nada fácil, sino que además fue muy denostada por sus coetáneos por el hecho de tener ambición. No se concebía que una mujer, por el hecho de ser mujer, Mm, pues quisiese, por ejemplo, tomar decisiones políticas. Piensa que, a pesar de su posición, Olimpia volvía a ser una mujer limitada al ámbito doméstico. Si bien ujú, es cierto que era un palacio espléndido, y Macedonia, además, acabó siendo la principal potencia de la antigua Grecia. ujú. Olimpia estaba muy limitada en su ámbito de actuación. Pudo ganar terreno en ese aspecto cuando Alejandro Magno
heredó el trono de Macedonia. Allí, Ujú, gracias, en ese momento, gracias a la estrecha relación que ella tenía con su hijo, pues de manera indirecta podía influir un poquito, aunque sea, en ujú. esas decisiones sociopolíticas, pero hasta entonces no. Y eso no debió Totalmente. llevarlo tampoco nada bien. Es así. Cuando lo piensas también fríamente, cuando te das cuenta realmente de que es una mujer de 16 años, realmente es una situación en la que desde fuera no es una niña, realmente. O sea, que el hecho de entrar en ese tipo de juegos de palaciegos, ¿no? En ese tipo de luchas internas, de conspiraciones, claro, realmente ella tenía muchas desventajas, no solo por su juventud, sino también por la situación en la que a lo mejor era una tierra extraña, porque ella creo que viene de otra tierra, de otra zona, no sé si era Samotracia o otro entorno concreto, y luego pues va a un lugar distinto, un lugar donde a lo mejor es una foránea. Exacto, ¿no? Es súper interesante que saques este tema a relucir, porque en efecto, Olimpia venía de un territorio vecino llamado el Ujú. Epiro, Le pilla. y ella ya provenía de una familia real. De hecho, era hija del rey de Epiro, y por Ujú, aquel entonces los matrimonios eran concertados. Por ujú. tanto, Un la negocio. alianza claro, efectivamente. La alianza entre Olimpia y Filipo producía enormes ventajas para ambos reinos, ¿no? Ujú, Con lo cual, volvemos a encontrarnos ante una unión en la que no necesariamente debía haber amor, ujú, aunque, bueno, como al final yo escribo novela, quise fabular con la posibilidad de que al principio hubiese atracción entre ambos. ujú, No considero que esté haciendo mucho spoiler diciendo que casi desde el principio de la relación todo se va a pique ujú. porque, bueno, pasan una serie de acontecimientos que quiebran bastante la relación. De hecho, fue bastante tormentoso el matrimonio que tuvo Olimpia con Filipo. Ujú. Es que también estamos hablando de un hombre con un carácter muy Sí. complicado, que a menudo abusaba del alcohol, lo cual era muy habitual en aquellos tiempos, Sí. pero claro, era también violento, ¿no? Con ella. Y eso ella, siendo tan joven, pues imagínate. Es cierto también que las edades no eran como las de ahora. Es decir, Ya. nos choca pensar que una niña o adolescente de 16 Sí, sí. años pueda llegar a una corte y ostentar un cargo tan importante, pero por aquel entonces piensa que una mujer, llamémoslo así, de 16 años era lo equivalente a una mujer de 30 y algo de Sí, ahora, sí, sí. para que te idea. De hecho, una mujer de mi edad, que tengo 34, sería muy mayor. Sería Ya. muy mayor. Así Bueno, que, claro, la claro, esperanza de vida era esto, era de 30 40 claro, años como mucho y si llegabas, y en qué condiciones. claro. Muchas mujeres también morían tras dar a luz o durante el parto. Ujú. Eso también es importante comentarlo, Sí. porque Olimpia tampoco debió tener un parto fácil cuando estaba dando a luz a Alejandro Magno. Por suerte Mm, sobrevivió y de hecho ella tuvo una vida bastante longeva para la época, ¿eh? Bastante mm. longeva. Totalmente. Luego también hay otro aspecto que vamos haciendo algunos pequeños spoilers, pero también es para animar a la Sí. gente luego a que compre y se anime también a leer la obra. También hay una relación extraña con el tema de las serpientes, con ese culto extraño, ese culto a un dios que es como de divinidad, ¿no? Que está vinculado con las serpientes, que supongo que eso también en la corte de Filipo debería ser muy extraño, porque ya no suena como extraño a nosotros, supongo que también para algunos personajes de la corte también debería ser como algo curioso, ¿no? Muy curioso. De hecho, la relación entre Filipo y Olimpia en buena parte empieza a decaer, Sí, digámoslo así, cuando él descubre que Olimpia está en la cama con una sí, serpiente. sí, sí, Claro, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad? No lo claro. sé, pero sí te puedo confesar que yo, por muy surrealista e inverosímil que parezca, esto no me lo he inventado. Esto no Es es real. cosecha propia. Esto es algo que recojo de testimonios antiguos y que Sí. nos cuentan concretamente una escena en la que, poco después de contraer matrimonio, Filipo espía a su esposa, a Olimpia, y la ve yaciendo en el lecho, como digo, con este animal. Así que, a ver, a mí como novelista me dio mucho juego, ¿no? Mm, Porque me parecía muy interesante esa relación que ella tenía tan estrecha con las serpientes, que es verdad que le otorgan un componente
algo oscuro y misterioso, Sí, ¿no? sí, sí. Y provocó, de hecho, que tuviese estos animales de compañía, porque los tenía domesticados, provocó el rechazo de algunas personas y la desconfianza, Claro. a pesar de que, por lo visto, sí que la serpiente tenía un componente divino. De hecho, se Ujú, dice incluso que la serpiente representaba al propio Zeus, que era ujú. el dios de los dioses. Sí. Y vamos a desvelar también, porque esto ocurre nada más arrancar el libro Sí. prácticamente, que Olimpia, poco después de casarse con Filipo, tuvo un sueño premonitorio y Sí. tras interpretarlo con la ayuda de un adivino, ella llega a la conclusión de que Alejandro Magno en realidad va a ser hijo de Zeus. Esto es muy Ujú, importante decirlo, sí. porque ella tuvo esa convicción de que traía al mundo a un ser que rozaba lo divino, ¿no? Ujú, Y creo que en buena parte ese carácter carismático de Alejandro, ¿no? De ese gran conquistador por todos conocido, se debe a los valores que le inculcó su madre y a ese trato que ella tuvo hacia él de devoción absoluta y de darle una seguridad increíble, ¿no? En él. ujú. De hecho, bueno, muchos sabréis seguramente también que el héroe a seguir, la inspiración absoluta de Alejandro Magno fue el legendario Aquiles, ¿no? Ujú. Al cual superó con creces, pero quiero decir, Alejandro también creció con todo ese misticismo que creo que rodea el periodo de la Grecia clásica, donde las premoniciones, esos sueños interpretados son muy importantes, del mismo modo que lo eran los oráculos, ¿no? Ujú. Esos templos, esos santuarios a los que la gente acudía con cierta regularidad para hacer consultas a los dioses. Y en función de la respuesta que tú recibías de un sacerdote o de una pitonisa, de una Ujú. pitia, que se llamaban así, pues tu destino quedaba marcado para siempre. Así que la gente era sumamente creyente y Olimpia muchísimo, muchísimo. Totalmente. Creo que vi también la leyenda, que ahora no sé si a lo mejor lo tratas en tu obra más adelante, de que Olimpia le explicaba a su hijo Alejandro Magno que realmente su auténtico padre no era Filipo, sino que era Zeus. Con lo cual ya se estaba forjando esa leyenda o esa creencia, ¿no? Que supongo que Alejandro Magno pues debería haber instaurado de decir, no, no, yo soy alguien divino, y eso a lo mejor también propició esa autoprofecía cumplida o profecía que se cumplió. Sí, por lo visto esta revelación se la debió hacer Olimpia Alejandro poco antes de que él partiese hacia la conquista del Imperio Persa. Así que Ujú. yo creo que fue un dato clave para Alejandro. Claro. Vuelvo a repetir que a nosotros nos suena todo muy surrealista y descabellado, Ujú. pero hay que meterse también en la mente, en el Claro, de esa pensamiento de época, esa época remota, donde los dioses estaban muy presentes, las leyendas, los mitos totalmente. convivían con la realidad, con Sí, lo sí, sí, cual a mí no me extraña para nada que Alejandro se fuese hacia la conquista de Asia con esa idea inculcadísima que le totalmente. debió dar toda la fuerza, ¿no? Para conseguir tantísimas conquistas. Bueno, Porque es como ahora la gente que puede ser también quizá cristiano o católico, ¿no? Y a lo mejor tú crees en Dios, en Cristo, pues en esa época tenían la figura de Zeus y de sus dioses y ya no se lo cuestionaban, ¿no? Era como la fe, un acto de fe puro. exacto, ya se dice, la fe mueve montañas y Mm. es verdad, es verdad. Cuando alguien, yo no soy creyente, pero muchas veces pienso, ostras, ojalá lo fuese de verdad, porque Ujú, creo que la gente que tiene fe puede aferrarse a unos pensamientos tan ciertos para ellos ujú. que en momentos difíciles seguramente todo es más llevadero, ¿no? Porque tienes esa confianza en algo, esa Exacto. esperanza, digámoslo así, ¿no? Mm. Totalmente. También hay un elemento curioso, ¿no? Hablando también de lo que sean nombres y procedencias, ¿no? El propio nombre de Olimpia, porque no era el nombre real la, de la protagonista, ¿no? Ahí también supongo que psicológicamente es muy relevante el hecho de que haya una transformación, una transición de nombres, ¿no? Sí, por lo visto en la época era algo relativamente habitual, lo cual me sorprendió también mucho y de hecho Ujú, debo decirte que Olimpia tuvo hasta 4 nombres, ujú. fíjate. Lo que pasa que yo en mi libro me centro en un periodo bastante largo de su vida Claro, y el que yo considero que es más importante, que prácticamente arranca cuando nace Alejandro Magno, poco después de que ella se case con Filipo, sí. y decidí concluir esta novela con la muerte de Alejandro Magno. Ujú, Es decir, al final estoy novelando la vida de alguien. claro. Sí que poco espacio para la ficción hay en este libro,
Aunque es cierto que, bueno, algunas licencias me he permitido como autora, algún personaje que consideraba que iba bien para la trama, pues oye, ha salido de mi imaginario y creo que esto también es muy lícito, pero es verdad que por suerte con Olimpia he tenido muchísimos documentos a los que acogerme, ¿no? Para hacer una narración lo más verídica posible en Ujú, base a todas las fuentes que yo he ido consultando. Y volviendo al tema de los nombres, ella empezó siendo Políxena, luego fue Mírtale, luego ujú. Olimpia. Y finalmente, cuando Alejandro Magno fallece en Babilonia, por cierto que también la muerte de Alejandro Magno es muy interesante porque Sí, hay sí. mucho debate sobre cómo murió, Hay un pero misterio cuando ahí. hay misterio, hay Sí, hipótesis sí, de todo tipo, sí. pero cuando él fallece, ella vuelve a cambiarse el nombre por el de Stratonice, así que tuvo hasta 4 nombres, pero el de Olimpia creo que es el más significativo porque justo se lo puso al dar a luz a Alejandro Mm, y ese parto coincidió con otro hito histórico, que es que su esposo Filipo había resultado vencedor en unos Juegos Olímpicos. Así que mm. el nombre de Olimpia también era una manera de honrar a su esposo en un momento en el que además, como se iba adelantando la relación, estaba haciendo aguas por todos los lados. Así que yo creo que para Olimpia era una manera de volver a ganarse cierta confianza Ujú, eh, de su esposo, porque a ella le interesaba mucho que Alejandro acabase heredando el trono y de hecho ujú, su mayor cometido era ese, ¿no? Ella luchó por ujú. perpetuar su dinastía. Totalmente. Veo también aquí una conexión, a lo mejor me dices, no, Uriol, es otra historia, otra cosa, pero veo también una conexión en el sentido de que tu primera obra había una mentora, había una figura de una mujer sabia, con conocimiento, que ayuda también a un personaje famoso, ¿no? En este caso, que era, creo que era Sócrates, el personaje que acompañaba. Y en esta Sí. novela actual es también otro personaje sabio, con sabiduría, ¿no? Que es Olimpia, que también guía a otro personaje histórico, con lo cual siempre es como esa figura, ¿no? De la mujer sabia que ayuda a crecer o a desarrollarse, ¿no? Al personaje o al otro protagonista. Pues sí, además algo muy bonito es que a pesar de lo que os estoy diciendo, de que las mujeres estaban en un plano inferior Sí, directamente, de hecho, por desgracia, hasta los propios filósofos de la época se referían a las mujeres como seres inferiores, ¿no? sí. Esto es algo que también nos choca mucho, pero en ese momento la propia mujer aceptaba esa situación porque no se lo cuestionaban tampoco, ya crecían con eso, ¿no? Una mujer era... Y no votaban tampoco. Mucha democracia, claro, se habla mucho de la democracia griega, pero no votaban. prácticamente las mujeres Sí, carecían de derechos, sí, se relacionaban en general poco con los hombres, porque las charlas entre hombres eran eso, entre hombres, porque la mujer no se la consideraba tampoco alguien sabio y muchas de ellas carecían de formación. ¿Qué pasa? Que Olimpia, al provenir de una dinastía real, pues tuvo más privilegios en ese aspecto, pero aún así la mujer era educada con el fin de acabar engendrando hijos, a poder ser varones y ujú, cuidar del ámbito doméstico y de sus esposos. Esa era la triste realidad de la mujer de la época. Pero algo bonito es que las mujeres estaban a cargo de la formación de sus hijos durante esos primeros años de vida. Así que hasta que Alejandro Magno no inició la formación militar, ujú, Olimpia pudo decidir qué tutores tenía Alejandro. De hecho, por lo visto, algunos de esos tutores eran familiares directos suyos. ujú. Entonces, bueno, ahí tuvo margen de maniobra. Y luego, por muchos, será sabido que Alejandro Magno se formó con el gran Aristóteles, Exacto. O a sea su que vez aquí, discípulo de Platón, que era claro, discípulo de Sócrates. vas Así creando que como conexiones, ¿no? eso es, eso es. No le quise, vuelvo a repetir que, claro, al tratarse esta vez de una narración en primera persona, tampoco no quise darle demasiado espacio a Aristóteles, ¿Eh? porque me hubiese desviado demasiado de Ya. ese punto de vista de ella. Pero aún Ujú. así, pues hago guiños, comparto algunas enseñanzas del gran pensador y bueno, es como una cosa bonita porque también de algún modo es como un pequeño homenaje a esa primera novela que me dio a conocer a mí como autora, ¿no? Pues no, está muy bien. Bueno, al final acabas viendo la conexión que se establece, ¿no? De la sabiduría, porque al final es como que es un círculo, ¿no? Está como conectado, ¿no? Donde se forjó, donde se inició, a dónde ha llegado, ¿no? Porque realmente Alejandro Magno, pues supongo que se convirtió en quien llegó a ser porque había una conexión, ¿no? A través de Olimpia, a través de Aristóteles, a través, como tú has dicho, Exacto. de la cadena de información o cadena de aprendizajes.
Sí, sí, de hecho Alejandro Magno le debe mucho a Sócrates, ¿no? Porque era Exacto. acabó siendo un hombre bien formado, gracias a que también pasó un tiempo largo en un Ujú, territorio llamado Mieza, donde ujú, él y otros nobles de la corte de Macedonia, pues se reunían cada día con el sabio filósofo que les enseñaba todo tipo de materias. De hecho, era tan estrecha la relación que acabó cultivando Alejandro con Aristóteles, que ujú, por lo visto, cuando él partió hacia la conquista del imperio persa, se intercambiaban cartas con regularidad y, por ujú. ejemplo, le enviaba a Aristóteles ejemplares de la flora y fauna que se iba encontrando, porque claro, para Alejandro y todo su ejército, todo lo que veían era asombroso, era nuevo, Claro. ¿no? De hecho, fíjate que cuando llegaron a la India, que eran los confines del mundo por aquel momento para un griego, no sabían ni qué eran los elefantes, Mm. ¿no? Se quedaron Sí, sí, sí. anonadados al ver un animal desconocido para ellos. Así que todo debió ser una aventura muy sorprendente a todos los niveles, que además duró más de una década. La Ujú. verdad, Alejandro Magno estuvo... Si escuchas ruido, es que es mi gato que tengo aquí No pasa cerca. nada, no hay problema. Pues Alejandro Magno estuvo 11 años conquistando el territorio asiático y, como hemos dicho, por desgracia, pues su aventura llegó a su fin, pero pasó a la posteridad para siempre. Claro, eso también supongo que debe ser un reto para los familiares, en el sentido de que su madre estaría en la corte, ¿no? Pero claro, 11 años no es como ahora que tenemos teléfonos, sino que, claro, había un sistema de mensajería que a lo mejor tardaba meses en poder intercambiar unas cartas o unos mensajes o pergaminos, con lo cual realmente la comunicación y supongo que también esa etapa en la obra es la de distanciamiento, ¿no? Esa gran distancia que se genera también entre los personajes, ¿no? Totalmente. De hecho, mi novela está dividida en dos partes Ujú, y esa segunda parte aborda toda la época, digamos, más triste, de hecho, de la vida de Olimpia y más solitaria, ujú, porque esa segunda parte arranca con la partida de, valga la redundancia, de Alejandro Magno hacia el Imperio Persa sí. y entonces Olimpia, es que Olimpia antes que nada era madre, es decir, ella sentía un amor absoluto hacia su hijo y de hecho se dice que era demasiado protectora incluso con él, ¿no? Ujú, Y ella no llevó nada bien la ausencia de su hijo. Recordemos que es que estuvo más de una década sin verle y efectivamente el único contacto que tenían era a través de cartas. Pero es que esa correspondencia a veces se perdía por el camino porque la manera que tenían de enviar cartas de un lado al otro del mundo era a través de mensajeros. ujú. Entonces, había gente que iba a caballo recorriendo medio mundo para enviar una carta de un territorio a otro. Y a veces es que esos propios mensajeros perecían, morían en el camino, Mm, ¿no? Y, o pasaban todo tipo de inclemencias, entonces las cartas muchas veces también llegaban con muchísimo desfase temporal, mm, lo cual también supuso para mí un reto, ¿no? Porque en esa segunda parte, pues reproduzco, recreo algunas de estas misivas, ¿no? Entre madre e hijo, que eso es muy bonito, pero claro, a veces Olimpia le advierte a Alejandro sobre cosas que están pasando en su reino, porque, claro, al ser rey de Macedonia, Alejandro descuida completamente Macedonia. Y cuando se entera Alejandro de lo que ocurre, a lo mejor han pasado ya 2 o 3 meses, y eso mm, fue un poco complicado de encajar a nivel narrativo, pero totalmente. bueno. Bueno, a nivel también de gestión geopolítica debe ser también una tarea muy ardua el hecho de poder tener bien regulados tantos territorios, porque al final son pequeños enclaves, pequeños reinos, pequeñas ciudades, ¿no? Que cada una pues reclama su propia atención, que eso supongo que también fue la explicación de por qué el imperio de Alejandro Magno se fragmentó literalmente a la misma muerte de Alejandro. Tal cual, tal cual. Se fragmentó completamente y de hecho yo también quise acabar la novela en un punto de la vida de Olimpia que tenía un rayito de esperanza porque cuando le notifican a Olimpia la muerte de Alejandro Magno, una de las esposas de Alejandro está embarazada y Ujú, acaba dando a luz a un hijo. Así que para Olimpia, a pesar de todo el dolor que la embarga en ese momento, como es normal porque ha perdido a su hijo, al gran amor de su vida, ella acaba recomponiéndose y luchando de nuevo por lo que es suyo y defendiendo con uñas y dientes todo lo que ha ido construyendo, teniendo fe en ese nieto suyo. Luego ujú. la historia pues da la Sí, vuelta completamente y cayó en desgracia. De hecho, bueno, Olimpia acabó fatal, pero yo no quise entrar en ese drama tan, tan, ya. tan grande. Quise darle como ese final con ese rayo de luz, como digo. Esa Pero bueno, esperanza.
Eso es, esa esperanza, sí. Claro, al final son personajes que es lo que hablábamos en un principio, ¿no? Están en un entorno que es una amenaza continua, son entornos que son desafiantes constantemente, con lo cual es difícil que acaben bien. Esto a nivel No. histórico no se hace complicado porque al final eran cuestión también de rivalidades sin pausa. Entonces, bueno, está bien también que en la obra no tengas ese rayo de luz, pero luego, claro, en un entorno en donde había guerras y donde había conspiraciones casi cada día, es difícil que alguien pudiese morir plácidamente en la cama descansando. Muy difícil. Muy difícil. Esto también nos puede llamar mucho la atención porque yo misma, mientras creaba esta novela, pensaba, pero ¿cómo podían dormir, irse a la cama con tanta tranquilidad? Porque podía ser envenenado en cualquier momento o apuñalado. El peligro acechaba, como tú lo estás indicando Sí, muy sí, bien, sí. Uriol. Lo que pasa que, claro, volvemos a entender cómo eran las vivencias de la época y el contexto que les rodeaba. Entonces, si tú creces con eso, lo que a nosotros nos parece inasumible e imposible Sí, de sí, sí. convivir de esta manera, ellos estaban acostumbrados. Sí. De hecho, fíjate, debo decirte que Olimpia a veces no cae demasiado bien, porque Ujú. si nos centramos en su personalidad, es muy compleja, ¿no? Y entonces a veces es incluso contradictoria, lo cual para mí era muy interesante a nivel de escritora, Ujú. me llamaba más la atención un personaje así que no es muy evidente. A Ujú. veces la vemos vulnerable, como estaba comentando, cuando se va su hijo, y vemos esa devoción que siente como madre, que es un aspecto muy tierno, pero luego también Olimpia tiene una parte muy despiadada, porque como tiene que luchar y defender lo que es suyo, pues a veces, aquí no quiero hacer mucho spoiler, pero lleva a cabo acciones Bueno, tienes que también hacer bastante... tus propias pues, conspiraciones, tienes también claro, que claro. acabar con Entonces, rivales políticos o de poder. Sí, sí. claro, entonces ella fue muy criticada también porque llevó a cabo acciones que solo las acostumbraban a hacer los hombres de su tiempo y ella por el hecho de ser mujer, pues otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A esa, al ser tan denostada por hacer lo que hacían los hombres. Pero en definitiva lo que quiero decir es que aunque a veces no caiga del todo bien, también tenemos que entender que era lo que El contexto. se... Eso es, eso es. Totalmente. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? En un entorno donde la gente no vivía quizá más de 30 años, o si llegabas a los 40 era un milagro, supongo que la vida o la muerte, ¿no? Era algo que era superfluo. Es decir, el hecho de estás vivo o estás muerto, pues mira, cosas de los dioses, ¿no? Cosas de la gracia de los dioses que te han mantenido un día más con vida o una semana más. Con lo cual, yo a veces también, Laura, pienso, ahora me voy un poquito del tema, pero luego vuelvo, que de aquí unas décadas la gente del futuro se va a poner las manos a la cabeza y va a decir, ¿cómo es que conducíais los coches manualmente? Y supongo que será un poquito esto, ¿no? ¿Cómo es que la gente en esa época se iba a dormir tranquilamente cuando había una conspiración, se estaba ahí gestando una conspiración a las espaldas? Pues bueno, porque no había más. Igual que ahora, pues conducimos coches manualmente porque aún no están todos automatizados. Va, Y al ritmo que vamos, incluso con la inteligencia artificial, pues imagínate, sí. y tal vez por desgracia llegue un momento en el que se pregunten cómo es que la gente creaba cosas por Exacto, sí también. misma, sin la ayuda de También. una IA. Eso ¿Cómo se también creo arriesgaban que... a pensar tanto? Claro, claro, claro. Bueno, Totalmente. las cosas están cambiando a una velocidad Sí, vertiginosa sí, sí. y, bueno, a ver qué nos depara el futuro. Pero es muy interesante lo que estábamos comentando porque Mm, es verdad que la gente, esos griegos de la antigüedad, aceptaban la muerte y abrazaban incluso la muerte. Le daban un tratamiento muy distinto al mm. actual. No temían a la muerte. Además, se creía que el destino de cada uno ya estaba escrito de antemano. Hay una Exacto. figura fascinante que es la de las Moiras, Sí, que eran tres ancianas que hilaban el destino, estaban tejían el ahí. destino de la gente. Y Mm, eso volvemos a esas creencias de los mitos, ¿no? Que estaban tan sí. presentes en el día a día de los antiguos griegos. Entonces, yo creo que iban más tranquilos, porque como todo estaba escrito y había tanta heroicidad y tanta leyenda, pues oye, sí, se aceptaba que Mm, uno podía morir pronto y de hecho, sin ir más lejos, las guerras estaban muy presentes y todos los hombres tenían que hacer una formación militar porque mm. parte de su destino
era luchar en la guerra. Mm. Así que el riesgo de morir estaba latente constantemente, ¿no? Es así, totalmente. Laura, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido, siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que pudiéramos dar un último mensaje a la audiencia para animarles también a que conozcan la historia de Olimpia. Hoy hemos, en esta entrevista, ha relatado también mucha información, hemos hecho algunos pequeños spoilers, pero siempre con una buena medida para que la gente luego también se anime. Y luego también dónde la gente puede comprar tu obra y dónde la gente también te puede seguir por redes o incluso si te puede también ver en alguna presentación de libros, si tienes alguna en breve. Vale. A ver, yo creo que motivos para leer Olimpia, empezando por ahí, sobre todo para descubrir a una mujer que ha sido muy denostada, como estamos Ujú. comentando por la historia. Entonces, Sí. yo no he pretendido dulcificar su imagen, ni mucho menos. He sido, Ujú, como digo, fiel a las fuentes de información, pero es una manera amena de conocer la historia de una mujer muy relevante, nada ujú, más y nada menos que la madre de Alejandro Magno. Entonces yo creo que ya el hecho de decir es una novela que aborda buena parte de la vida de la madre de Alejandro Magno, para mí ya ujú, es un motivo de peso como para considerar que puede ser interesante para algunas personas, lógicamente. Aquí al final pues hay a quien no disfruta de la novela histórica y es muy respetable, pero bueno, para gente con curiosidad, inquietud histórica y sobre ujú. todo, por supuesto, si es amante de la antigüedad y la cultura clásica, yo creo que pueden disfrutar de este libro porque además, como te digo, hice un trabajo de documentación previo importante que me ha servido para darle el mínimo margen posible a la invención, que por supuesto hay invención, pero me ciño mucho a muchísimos hechos que he ido recabando. Ujú. Y bueno, la novela la podéis encontrar en las principales librerías de España. Sí, Eso es algo que me gusta mucho porque, bueno, salió en septiembre del año pasado, pero sigue ujú. presente en librerías. Sí, Y luego, por supuesto, plataformas tipo Amazon, etcétera, pues están ahí. Además, sacaron hace poco el audiolibro, porque sí. esto es un fenómeno que también, ya sabes que mucha gente es de papel, otra es de digital, y ahora es el fenómeno del audiolibro que a mí me escriben personas y me parece muy bien porque es otra vía más para dar con una historia, ¿no? Pues gente que a lo mejor no lee tanto o que aprovecha momentos de ir al gimnasio o de ir a trabajar y escucha un audiolibro como si fuese un podcast, pues me parece muy bien. Yo creo que Mm. todas las vías de conocimiento están bien, así Qué que bueno, bienvenidos sea el audiolibro. está fantástico. Y eventos así próximos. mm, Será complicado. Bueno, me pillas hoy que presentaré mi novela en Gijón, que es la ciudad en donde me acabo de instalar, Muy pero es bien. verdad que la gira que he hecho de Olimpia ha sido grande. Sí. Empecé además yéndome a Canarias, que es donde nací. Bueno, he Toma. ido por todas partes, Madrid, Barcelona, Sevilla, he ido a muchos sitios y la verdad que ahí he notado la diferencia de sacar un libro cuando ya no era pandemia, por suerte, ¿no? Que por fin he podido vivir el contacto directo con lectoras y lectores, que Qué creo que es chulo. el mayor regalo que podemos tener los escritores y escritoras, es ese cariño con el público y sentir ese calor, ¿no? Esa parte de humanidad, yo creo que es lo que me da fuerzas también para seguir con esta profesión que tampoco es fácil porque ya te Mm. imaginas que es muy solitaria, ¿no? Es un buen reto y tanto. Y para que la gente te pueda seguir en redes, Sí. tenemos a mi Instagram. Sí, en mi Instagram pues me podéis encontrar como Laura Más Ujú. J. Laura Más Muy J bien, y de hecho tengo el mismo usuario en Twitter, en X. fantástico. En X, fantástico. Pues Ahí Laura, está. ha sido un auténtico placer. Espero que deseo que la gente tenga ganas de poder conocer a Olimpia, su historia también, cómo se forjó también la leyenda y cómo luego también surgió aquí la leyenda de Alejandro Magno y qué mejor forma de hacerlo con la obra de Laura Más, que está disponible, como bien hemos contado. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a Un ti, abrazo Oriol. fuerte. Hasta pronto. Cuídate. Chao. Chao. Adiós.